Buenas noches, Dios le bendiga, Dios le guarde. Otra noche más aquí a través de este campo, ¿verdad? Estamos en vivo y a todo color. Un poquito tarde ya en la noche, pero no importa porque estamos aquí para estudiar la palabra del Señor. Nuevamente quiero invitar a las personas que se están conectando por primera vez que nos se pueden suscribir a nuestro canal aquí en su mano derecha, seleccionen la campana para que no se pierda ninguno de estos próximos videos. Y en este canal discutimos temas sobre teología, apologética y evangelismo. Y brindamos herramientas a la fe cristiana pues, para que aprenda a defenderse sobre cualquier tipo de ataques de algunas sectas o herejías que se encuentran allá afuera. En la noche de hoy voy a estar discutiendo un poco sobre la doctrina de la Trinidad en el aspecto de la teología. Y nuevamente como base estamos utilizando el libro de teología sistemática del doctor John MacArthur en una especie de pequeño estudio o introducción, ¿verdad? Hacia el concepto de la Trinidad que sirve para base para aquellas personas que están con nosotros estudiando el curso de teología sistemática. Quiero recordarles también que estamos dando unos estudios gratis para las damas. Comienzan ahora en enero 8 de 9 a 11 de la mañana los sábados. Va a ser por 4 sábados corridos. El quinto un examen para aquellas damas que les interese estudiar con nosotros. Simplemente envíen un correo electrónico a damaris con y, damarisphd a gmail.com, damarisphd a gmail.com. Y de esa manera pues las ponemos en una lista para entonces hacerle llegar el material. Pero nos tiene que escribir a damarisphd a gmail.com nuevamente para las damas totalmente gratis. Bien, en esta noche pues voy a comenzar prácticamente dando cierta lectura e ir explicando poco a poco el concepto de la Trinidad. Dentro de la teología se estudian nuevamente por separado a cada una de las personas en la Trinidad. Tenemos el concepto de lo que se conoce como la teología propia. La teología propia dentro de la teología sistemática se enfatiza en estudiar la persona de Dios Padre. Luego se estudia el ámbito de la cristología, que es la que estudiamos entonces al Hijo, y en la neumatología estudiamos al Espíritu Santo. Una vez que se estudia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces ya abre las puertas para empezar a hablar sobre el Dios Trino. Y menciono el Dios singular, trino, plural, porque la Biblia así lo representa, aunque muchas personas alegan que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Tampoco usted va a encontrar la palabra libre albedrío en la Biblia, sin embargo nadie niega el aspecto del libre albedrío. Así que el concepto está plenamente designado a través de todas las páginas de la Biblia y lo vamos a ver en esta noche porque vamos a ir analizando no solamente desde una perspectiva del Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Hay un sinnúmero de versículos que nos dan a entender a nosotros el concepto de esta doctrina y esta doctrina nuevamente no se desarrolla hace poco, sino que viene desarrollándose aún sobre los padres de la iglesia. Vamos a estar dando una pequeña explicación, vamos a estar dando en las indicaciones del Antiguo Testamento sobre la persona de la Trinidad. Vamos a dar algunas evidencias en el Nuevo Testamento y si tenemos tiempo vamos a hablar sobre la historia temprana o el desarrollo teológico de esta doctrina. Hay que recordar que Dios en cierta manera es incomprensible, ¿verdad? Porque Él es todopoderoso, todo benevolente y nosotros somos entes finitas. Pues siempre yo comento la frase en latín, finitum non copax infinitum, que significa que lo que es finito no puede contener o entender a su totalidad lo que es infinito. En ese aspecto, nosotros simplemente, como dice la Biblia, vemos a través de un espejo, que los espejos de aquella época cuando se escribieron la Biblia eran espejos opacos, no había una visión clara. Y solamente tenemos aquella revelación que nos presenta a Dios a través de la escritura. Así que las escrituras sí revelan un aspecto trino sobre la persona de Dios. Y cuando vemos, ¿verdad? Muchas declaraciones, específicamente las declaraciones que sirvieron para establecer esta doctrina en el credo de Atanasio, aunque Atanasio no fue el que lo escribió, pero en el credo de Atanasio, allá para el año 295, el año 373 después de Cristo, menciona lo siguiente, y cito, adoramos a un Dios en la Trinidad y a la Trinidad en unidad, sin confundir a las personas y sin dividir la sustancia. En pocas palabras, la doctrina de la Trinidad consiste en que Dios es absolutamente y enteramente una esencia que subsiste en tres personas distintas y ordenadas, sin división y sin replicación de la esencia. Así que entendemos que Dios es absoluta y enteramente una sola esencia. Nosotros adoramos a un solo Dios.
que subsisten tres personas distintas y ordenadas. Esta declaración, nos dice aquí este teólogo, positiva, necesita límites para impedir que se interprete cada una de las tres personas como que posee un tercio de cada una. Eso sería erróneo, eso se llama parcialismo y es una herejía. O que por otro lado se interprete como que estas tres personas, ¿verdad? O en una esencia divina, completa, distinta, la esencia plena, ¿verdad? Pero idéntica de las otras dos personas, sería un triteísmo. Si la esencia se dividiera entre las tres personas, ninguna de ellas sería divina. Por ende, es una sola esencia, no tres esencias en una persona o en tres personas. Es una sola esencia, tres personas como se define. El teólogo Berkhoff explica lo siguiente, y cito: muy fuera de toda duda, la doctrina de la Trinidad es una doctrina revelada. Es cierto que la razón humana puede sugerir algunos pensamientos para verificar la doctrina y que los hombres algunas veces sobre bases puramente filosóficas abandonaran la idea de la mera unidad de Dios e introdujeron la de un movimiento de vida y autodiferenciación. Y también es cierto que la experiencia cristiana parecería demandar algo, así como una formulación de la doctrina de Dios. Al mismo tiempo, se trata de una doctrina que no habríamos conocido ni hubiéramos sido capaces de sostenerla con algún grado de confianza sobre la sola base de la experiencia, pues llegó a nuestro conocimiento mediante la revelación del mismo Dios. Por tanto, es de la mayor importancia que recojamos las pruebas escriturales de ella. Cierro la cita. ¿Qué dice Berkhoff? Que hay una revelación de este Dios trino que se da precisamente en la palabra, que no es una invención del ser humano, sino que se dirige por medio de hacer un exégesis de los textos. Cuando hablamos de la Trinidad, hablamos de un Dios que es simple, ¿verdad? Cuando hablamos de simple, solamente hay un Dios que está formado por una esencia simple, o sea, no se compone de diferentes esencias, no es indivisible su esencia. Y eso lo vemos plasmado a través de toda la Biblia en pasajes, por ejemplo, como Deuteronomio capítulo 6, verso 4, Marcos capítulo 12, verso 29, Juan 17, 3, Santiago 2, 9. Y hay que ver una unidad y una integridad numérica y una unidad simplificada, perdón. Hay tres personas dentro de lo que llamamos el Dios único o su esencia divina. El Dios único dice que existe eternamente como tres personas distintas, también conocidas como sustancias e hipostasis. Los siguientes pasajes, ¿verdad?, que voy a mencionar ahora, revelan que hay tres personas divinas. Por ejemplo, Mateo capítulo 3, verso 16 al 17. Juan capítulo 1, verso 18. Juan capítulo 3, verso 16. Juan capítulo 5, verso 20. Capítulo 14, verso 26. Capítulo 15, verso 26. Capítulo 16, versos 13 al 15. Se hacen unas distinciones de personas, pero nuevamente se habla de uno solo en esencia. En otras palabras, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo y el Hijo no es el Espíritu Santo. O sea que se hace una distinción de personas, ¿verdad? Hay un sentido de coigualdad entre cada uno de ellos en su esencia. Cada persona de la Trinidad, también conocida como de la deidad, posee toda la esencia simple, indivisiva de lo que conocemos como la persona de Dios. Esto significa, aunque distintas entre sí estas personas, las tres personas son coiguales con toda perfección y esencia divina. Son esencialmente coiguales o ontológicamente iguales, ¿verdad? Hay otra forma de decirlo y es precisamente eso, que son ontológicamente iguales unas a otras con respecto a su ser o a su esencia. Cuando la escritura llama Padre a la primera persona de la Trinidad, utilizamos la palabra en latín pater, ¿verdad? Su intención es atribuirle la propiedad personal de la paternidad con respecto a la relación que tiene con el Hijo. Cuando la escritura entonces llama al Hijo a la segunda persona de la Trinidad, en latín el filus, ¿verdad? Tenemos pater filus,
las escrituras pretenden atribuir una persona, una propiedad personal de filiación o de relación o condición entre el Padre y el Hijo. Así que la condición, ¿verdad?, de que se llama esto es una relación. Y finalmente, cuando llamamos al Espíritu, ¿verdad?, a la tercera persona de la Trinidad, o en latín spiritum, o sea que está Pater Filius Spiritum, las escrituras pretenden atribuirle a ese concepto, a esa esencia, a esa persona, ¿verdad? Una relación entre el Padre y el Hijo. Así que hay una relación filial entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es engendrado, sino que engendra eternamente, ¿verdad? El del verbo genao en griego, al Hijo. Y en virtud de su filiación con el Padre, el Hijo es engendrado o generado eternamente por el Padre. Ahora, esto hay que aclararlo nuevamente porque muchas personas toman el concepto del engendramiento de Jesús como que procede de, pero esta palabra genao, cuando habla en el aspecto teológico, es alguien que está al lado, íntimamente conectado, es simbióticamente unido a la misma persona. Eso es lo que se llama el engendramiento, y más bien habla de una relación filial, no de un proceder. Por eso se llama el engendramiento eterno de Jesús. En otras palabras, eternamente Jesús está al lado, ligado simbióticamente en una relación entre el Padre y el Espíritu Santo. Y eso es lo que significa el engendramiento de Jesús, que viene a través de un decreto eterno dado en el Salmo capítulo 2, verso 7. Allí no está hablando de un proceder del Hijo ni del Espíritu Santo. Más bien está hablando de una relación entre ambos. Perdón. En virtud, ¿verdad?, a todo esto, pues se entiende verdaderamente lo que significa el engendramiento. También pues, tenemos que entender, por ejemplo, el Padre por nadie ha sido hecho. Por eso entendemos que Dios en su esencia posee lo que se llama el atributo de aceidad. Su existencia no depende de absolutamente nadie, sino en sí mismo. No ha sido creado ni engendrado, pero el Hijo proviene únicamente del Padre, no ha sido hecho, creado, sino engendrado, y el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, no ha sido hecho ni creado ni engendrado, sino que procede del Padre y del Hijo. De hecho, vamos a estar hablando más adelante lo que es la cláusula filioque para establecer nuevamente ese proceder del Espíritu Santo. Así que por consiguiente, un solo Padre, no hay tres padres, un solo Hijo, no hay tres hijos, un solo Espíritu Santo, no hay tres Espíritus Santos. Por ende, si hay personas que usted escucha que dice que el Padre tiene un Hijo y un Espíritu Santo, y el Hijo tiene un Padre y un Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene un Padre y un Hijo, eso se conoce como triteísmo. Y hay personas que mencionan eso aún a través de las redes sociales sin darse cuenta que eso es una herejía. No, solamente hay un solo Padre, un solo Hijo, un solo Espíritu Santo. Y estas tres personas son parte de la esencia de aquel que llamamos Dios. eh, Aunque se conozcan como tres modos distintos de la relación que establecen este orden, o lo que se llama el taxis, ¿verdad? O la taxonomía de quién es Dios en el seno de la Trinidad, en el concepto hay que estar y entender adecuadamente que con solo respecto a su relación y no a su esencia, ellos comparten una misma gloria. En sentido, el Padre viene primero, el Hijo es segundo y el Espíritu Santo es tercero, pero esto no implica que haya una diferencia de carecer entre uno y el otro. Nos dice este teólogo, estos actos de generación y procesión eterna se denominan a veces como la ópera ad intra. ¿Qué significa eso? Que las obras internas de este Dios trino, ¿verdad?, son actos dentro de ellos mismos, que establece del modo de subsistencia personal de cada miembro de la deidad. Ahora, esto se difiere de la ópera ad extra, que son las obras externas que ellos realizan y producen efectos fuera de la esencia de Dios mismo. O sea, cuando yo hablo de una obra o una ópera ad intra, puede ser precisamente la subordinación del Hijo hacia el Padre. La subordinación del Hijo hacia el Padre es una ópera ad intra. Ahora, en la forma como opera el Espíritu Santo, en la regeneración del ser humano, eso viene siendo ahora una ópera ad extra, o él opera afuera de sí mismo. Así que dentro de la esencia de quién es Dios,
tenemos una operación interna y una operación externa, la cual denominamos opera ad intra, y la otra es opera ad extra. Nuevamente son términos teológicos que se utilizan en la teología sistemática para definir estos conceptos. Tenemos que entender que el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo, ¿en qué manera? Ad extra, es una ópera ad extra, porque procede eternamente de ellos ad intra. Me explico. Entendemos que la ópera ad intra son la relación que tiene el Padre y el Hijo Espíritu Santo dentro de sí mismo. Pero las obras o lo que ellos hacen afuera de ellos como una esencia divina son las óperas ad extra. Por ende, el Espíritu es enviado por el Padre y el Hijo, ópera ad extra, pero procede eternamente de ellos mismos, ópera ad intra. Aunque una persona u otra pueda ser enfatizada haciendo una obra en particular, ninguna de ellas realiza obra alguna que se excluya a las otras dos, porque como afirma la misma doctrina clásica, las obras externas de la Trinidad no están divididas. Por eso se llama el opera trinitatis ad extra indivisa sum, lo que significa nuevamente que son las obras externas de la Trinidad no están divididas. Así que cuando usted ve cómo opera Dios en su esencia, vamos a ver nosotros que tiene, por ejemplo, en el concepto de la creación. En el concepto de la creación vemos al Padre que decreta, nuevamente, el Hijo nos habla a nosotros, el libro de Colosenses, que por Él fueron hechas todas las cosas, y vemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Nuevamente en una ópera ad extra, ejerciendo el concepto de la creación. Por eso vemos que en la creación es por medio del Hijo y por medio del Espíritu Santo. El concepto de la redención, el concepto de la redención por medio del Padre, ¿verdad? Por medio del Espíritu, a través de la obra del Hijo en la cruz del Calvario. Y el proceso de santificación es nuevamente por medio del Padre, por medio del Hijo, a través del Espíritu Santo. Así que vemos estas óperas ad extra de la persona de Dios en su aspecto trino que opera de esta manera. Tenemos que entender definitivamente que la doctrina de la Trinidad es un misterio, ¿verdad? ¿Qué significa esto? No es una contradicción. ¿Por qué no es una contradicción? Porque estamos hablando que Dios es tres en un aspecto, uno en otro aspecto totalmente diferente, ¿verdad? Tres en persona, uno en esencia. Si nosotros dijéramos que es tres personas y tres esencias, es una contradicción. Por eso el triteísmo es una contradicción. Si dijéramos que son tres esencias y una esencia, también es una contradicción, pero estamos hablando que es nuevamente un misterio y no una contradicción. Y un misterio aplica en dos aspectos. Número uno, en un sentido es un misterio por cuanto es una verdad que estaba escondida hasta que se reveló en las páginas de la Biblia. Pero también es un misterio, ¿verdad? Porque es algo suprarracional que transciende por completo la comprensión humana. Así que en esos dos aspectos, el concepto de la Trinidad es un misterio. También, mire, para enseñar se presentan muchas ilustraciones y usted ha escuchado las ilustraciones, por ejemplo, el agua, el sol, la hoja de trébol y cosas así. Pero cada una de esas ilustraciones carecen del fundamento para poder explicar la persona de Dios. De hecho, no hay ningún tipo de explicación que se pueda, o alegoría que se pueda asimilar para dar una explicación sobre la Trinidad. Quizás el más cercano, sin cometer una herejía, es el triángulo. Estamos hablando de un solo triángulo con tres esquinas distintivas. Eso también, ese tipo de alegoría tiene ciertos problemas porque se presentan y pueden darse como base de herejía. Por ejemplo, cuando se habla del agua, que cohabita nuevamente entre gas, sólido y líquido, el problema es que los tres estados no habitan o cohabitan en el mismo instante, en el mismo preciso momento, en la misma esencia. Entonces, como no están, se convierten en modos y entonces eso viene siendo una buena ilustración para el modalismo o el monarquismo, que es una herejía. Así que las ilustraciones, ¿verdad? No son perfectas, quizás llevan una un poco a comprender el concepto de la Trinidad. Así que nuevamente, como dice este teólogo, y lo cito, ninguna ilustración
puede comunicar por completo la Trinidad porque porque Dios está siempre y siempre es trascendente al orden creado en esencia, persona y relación. O sea, va más allá de nuestro entendimiento. Ahora fíjense, la doctrina de la Trinidad se deriva nuevamente por el estudio sistemático de la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Veamos, por ejemplo, cuando hablamos, y esto quizás usted lo ha escuchado, muchas veces se habla del nombre Elohim. El nombre Elohim, ¿verdad? Es el nombre divino en hebreo, ¿verdad? Para la persona de Dios y permite la pluralidad en Dios. Y aquí pues hago una aclaración, como dice este teólogo. Sin embargo, la forma plural no necesita esta pluralidad porque existen razones para usar otro plural que no sea la de indicar más de una entidad. Hay otros títulos plurales para Dios. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 12, verso 1, dice tu creador. Traduce un participio hebreo plural y en Isaías 54:5 dice tu hacedor, que también vierte un participio hebreo plural. Y una vez más, ¿verdad? Al tener los plurales diversos que son o sus usos posibles en el hebreo, estos títulos, aunque no demuestran que Dios sea más de una persona, son compatibles para hablar de un aspecto trino. Ahora, Dios mismo habla de sí mismo en una forma plural. Y eso hay que entenderlo porque está desarrollado a través de toda la Biblia. Hay pruebas, por ejemplo, Génesis capítulo 1, verso 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y el verbo que se traduce allí en el español es un verbo plural en hebreo de primera persona. O sea que Dios se está refiriendo a sí mismo, aunque no incluye a los ángeles, ¿verdad? Porque en el verso 27 indica que creó Dios al hombre a su imagen, pero también otro verbo en hebreo en primera persona plural se refiere a Dios hablando de sí mismo en Génesis capítulo 1, verso 17. Cuando él dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. En Génesis 3:22, Dios usa un pronombre plural en alusión a sí mismo. Cuando dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, en plural nuevamente. Dios aplica otro pronombre en plural a sí mismo en Isaías capítulo 6, verso 8. Cuando dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros nuevamente? Así que se da a entender que él mismo se refiere a sí mismo en un aspecto plural. Ahora, a través de la Biblia vemos también explicaciones que nos hablan sobre a Dios como más de una persona. Por ejemplo, aparecen pasajes en lo que se llama Dios o Señor a más de una persona. Cuando usted va al Salmo, capítulo 45, versos 6 y 7, se alude al Mesías como Dios, o sea, Elohim, y es entronizado una vez es ungido por Dios Elohim. Cuando dice allí, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que en tus compañeros. Así que vemos allí un aspecto de diferentes personas hablándola en ese salmo. En el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 8 al 9, dice, ¿verdad? El autor de Hebreos predice, Dios dirigirá las palabras del Salmo 45, 6 y 7 al Hijo, que será entronizado como Dios por Dios. Cuando se utiliza en el Salmo 45, tu trono, oh Dios, es para siempre, en el libro de Hebreos se lo aplica a Jesús y le llama a Jesús, tu trono, Jesús, oh Dios, o sea, Dios será para siempre. En el Salmo 110:1, e inclusive más importante, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi destra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. Ahora fíjense, en este salmo que es mesiánico, el texto del Antiguo Testamento, citado y aludido con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento, Jehová habla al Mesías como mi Señor y utiliza la palabra Adonai. Y entonces en el Nuevo Testamento identifican a Jesús como el Señor de quien habla el Señor. Así que Jesús mismo aseveró frente a los fariseos este concepto y se lo aplicó a sí mismo. ¿Y qué entendieron los fariseos? Que se estaba igualando a Dios Padre y por eso tomaron piedras para apedrearlo. Ellos entendían muy bien lo que Jesús estaba diciendo. En Hechos capítulo 2, versos 32 y 36, Pedro dijo,
que los salmos, que Salmo 110:1 se había cumplido en la exaltación de Jesús tras su resurrección. Pedro entonces dice que aquel que estaba hablando el salmista, que estaba hablando de Jehová Dios, se lo está aplicando a Jesús. Cuando hablamos también, mire, el título el Hijo de Jehová o el Hijo de Dios, ¿verdad? En el Salmo capítulo 2, versos del 2 al 7, se predice al ungido, aquel que será entronizado sobre Sión, sobre la base del decreto de Dios que declara, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, ¿verdad? De modo que este rey que será entronado como hijo de Dios, a causa de un decreto, lo menciona como hijo de Dios. Y recordemos nuevamente que dentro de esta cultura, el hijo de Dios también se le equipara al Dios mismo. ¿Por qué? Porque proviene de la misma esencia, de la misma calidad, del mismo tipo que, aunque se hace una distinción de personas, se habla de la misma esencia. Por ende, cuando Jesús dijo que él era el hijo de Dios y se atribuye también el título del hijo del hombre, que es un título mesiánico para una figura que estaba sentada en el trono de Dios, pues entonces los fariseos también entendían que Jesús estaba igualando a Dios. Otro concepto bien importante, y aquí es donde muchas personas, especialmente los unicitarios, no comprenden, el concepto de la unicidad de Dios, en el sentido también que hay que entender que no solamente es un Dios de una unidad, pero existe también una pluralidad de personas. Los unicitarios simplemente se basan en el concepto de unicidad sin entender el concepto de persona y utilizan el Shema en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, para establecer un concepto unicitario. El problema es el siguiente, y voy a estar leyendo de este otro teólogo nuevamente. Esta palabra, ¿verdad? Cuando se utiliza Shema Israel, Adonai Elohenu Ejod, esa palabra Ejod en hebreo, que significa uno, no es uno en un sentido unicitario, sino es uno en unidad, que puede incluir una pluralidad de ciertos adjetivos. Por ejemplo, cuando se habla de un racimo de uvas, es un solo racimo, un ejot de uva, pero tiene una pluralidad de uva. Por ende, no niega, ¿verdad? Aunque es una unidad, no niega una pluralidad en sí mismo. Y esa palabra ejot se utiliza específicamente en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Ahora fíjense en esto. Esto es bien importante. De hecho, esa palabra también se utiliza cuando el hombre y la mujer se unen y vendrán a ser un ejod de carne, una sola carne. Pero de todas maneras, regresemos a Deuteronomio 6:4. Esto es bien importante, escúcheme bien. Si Deuteronomio 6:4 hubiera tenido la intención de afirmar que Dios es una sola persona, se habría utilizado sin lugar a duda otro término hebreo. A saber, el término hebreo es Yahshit, que tiene un sentido de solo o solitario absoluto, pero no utilizó ese término, utilizó el término Ejod. Al igual que, ¿verdad? Ese término Yahshit aparece en el Salmo 68:6, pero en Deuteronomio 6:4 es una afirmación de un monoteísmo, sí, pero no de un unitarianismo, perdón. Así que si hubiese utilizado la otra palabra, entonces sí había que darle razón a los unicitarios. Pero el problema es que la palabra ejod no niega una pluralidad dentro de una unidad. También vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento el concepto del ángel de Jehová, que se le atribuye al ángel de Jehová también ciertos aspectos que son divinos. Entre las pruebas de que el ángel de Jehová es divino, tenemos, por ejemplo, que su nombre se usa en forma intercambiable con el nombre de Dios. ¿Dónde vemos eso? Génesis capítulo 16, verso 7. Génesis capítulo 21, verso 17. Éxodo capítulo 3, verso 2. Jueces capítulo 6, verso 11. También cuando el ángel de Jehová hacía promesa, era como si Dios mismo las estuviese haciendo. ¿Dónde vemos eso? Génesis capítulo 16, verso 10. Génesis capítulo 13, verso 16. El nombre de Jehová estaba en el ángel de Jehová, en Éxodo capítulo 23, versos 20 y 21. Las personas ofrecían sacrificios al ángel de Jehová también. De hecho, entendemos muchas veces que esto es lo que se conoce como una teofanía. En Génesis 22:11 vemos ese concepto, en Jueces 6:21 lo vemos, ¿verdad? Así que las personas que vieron al ángel de Jehová lo identificaron por su nombre como divino también. En Génesis 16:11 al 13, en Jueces capítulo 6, versos 22 y 23,
y en Jueces capítulo 13, versos 21 y 22. Así que tenemos evidencia del Antiguo Testamento sobre este ser que le llaman el ángel de Jehová, que recibe adoración, se le llama y se intercambia el nombre del ángel de Jehová junto con el de Dios mismo. Así que ya vemos que hay una pluralidad de personas en este que llamamos Dios. Lo que es especialmente importante para el trinitarismo es que en el Antiguo Testamento muestra que el ángel de Jehová se le llama Jehová y Dios, pero también que era distinto a Jehová. Mire, Jehová envió al ángel de Jehová en Éxodo 23:20 y en Números 20:16. El ángel de Jehová y Jehová hablaron entre sí mismos. Eso está en Zacarías capítulo 1, versos 12 y 13. Así que se presenta el ángel, pero también nos menciona que el Espíritu Santo se menciona también como divino. En el Antiguo Testamento, fíjese, se habla del Espíritu Santo como divino según Isaías 11:2. Él es la fuente de la sabiduría, el poder y el conocimiento divino. Y el Salmo 139:7 enseña que es omnipresente. El Antiguo Testamento también describe al Espíritu como involucrado en el acto original de la creación y en la obra de preservar lo que Dios ha creado, como en Génesis capítulo 1, verso 2, en Job capítulo 26, verso 13, en el Salmo 33:6 y en el Salmo 104:30. Así que vemos también el Espíritu Santo como divino a través del Antiguo Testamento. Hay que entender que hay tres entidades distintas, pero que a su vez son divinas. Repito eso. Hay tres entidades distintas, pero también divinas. En Isaías existen unos cuantos pasajes en los que actúan tres entidades distintas. Por ejemplo, en Isaías 61, del 1 al 2, describe de modo profético al Mesías, ¿verdad? Cuando dice, allí se dice, mira, el pasaje dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Fíjense que en este pasaje nosotros encontramos a Jehová, al Espíritu de Jehová, el Señor, y el que menciona el orador, que es el Mesías. Por ende, entendemos claramente de que allí se hablan de tres personas distintivas hablando sobre ese pasaje. Otro pasaje que se puede considerar de igual manera es el Isaías capítulo 63, versos 7 al 10, Isaías 48, versos 12 y 16, y un sinnúmero de pasajes más. También tenemos que entender que a través del Antiguo Testamento se menciona el número 3 muchas veces para afirmar o hablar de la persona de Dios. Fíjense que encontramos en Isaías capítulo 1, verso 3, perdón, capítulo 6, verso 3, cuando se habla los querubines hablando sobre Dios. Se menciona que Él es santo, 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 3 veces santo. Claro que esto es una forma de acentuar, como cuando nosotros subrayamos y lo ponemos en letra más oscura. De esta manera también en un aspecto hebreo es resaltando la santidad de Dios. Pero vemos estos conceptos de tres a través del Antiguo Testamento, como por ejemplo la benedicción en Números capítulo 6, verso 24 al 27, que dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ese concepto trinitario también lo estamos viendo a través del Antiguo Testamento. Hay un teólogo que se llama Peter Toon y él observa, ¿verdad?, que la iglesia antigua también consideró que esta triple benedicción o bendición indica tres personas en la Trinidad, sobre todo porque a los apóstoles se les ordenó a bautizar en el nombre singular de la Trinidad, de Mateo 28, verso 19, en el nombre de el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que menciona el nombre, pero entonces habla de tres personas distintivas. El número 627, Jehová afirmó que esa triple bendición sería poner el nombre de Jehová sobre el pueblo de Israel. Y vemos pasajes también que hacen énfasis sobre el número 3, como por ejemplo Génesis capítulo 15, verso 9, Génesis capítulo 30, verso 36, Génesis capítulo 40, verso 10, Éxodo capítulo 3, verso 18, Levítico 19, verso 23,
número 19, verso 12, capítulo 22, verso 23 al 41, y un sinnúmero más. En Jeremías hay otro y se menciona eso claramente. Así que no tenemos solamente evidencias en el Antiguo Testamento, no tenemos evidencia también sobre el aspecto de que habla de un aspecto trino, tenemos evidencia también en el Nuevo Testamento, y recordando que se enfatiza claramente de que Dios es uno, y nuevamente sin negar una unidad en la pluralidad de la persona que nosotros conocemos como Dios. Dios es uno, ¿verdad? Y se enfatiza precisamente en Juan 17:3, en el Shema, que ya le hemos hablado, de Deuteronomio capítulo 6, verso 4. En Marcos 19:29 se menciona ese concepto también, y eso pues hay que tenerlo en claro. Ahora, otros pasajes que asocian a las tres personas de la Trinidad como un solo Dios, los vemos, por ejemplo, en la planificación eterna y la provisión de salvación a las personas, como lo vemos en Efesios capítulo 1, versos 3 al 14, en Efesios capítulo 2, versos 13 al 18, y en Primera de Pedro capítulo 1, verso 2. También estas tres personas se ven unidas, ¿verdad? En el testimonio de Jesús como el Hijo de Dios y el medio para la vida eterna, como en Primera de Juan capítulo 5, versos del 1 al 12. Tenemos también una unificación de la iglesia en Efesios capítulo 4, versos 4 al 6, y un sinnúmero también de pasajes más que pudiésemos entrar, pero se nos iría toda la noche hablando sobre ese concepto. En la Biblia se declara que tres personas son el único Dios. Y esto es lo que confunde a muchas personas, porque tenemos el concepto de persona en pensar que son una unidad exclusiva de otra unidad. Pero cuando hablamos en el sentido de persona desde el aspecto teológico, estamos hablando de que una persona simplemente se define como aquella persona o aquel ente que tiene voluntad, emociones y volición, o sea, inteligencia, perdón, voluntad, inteligencia e emociones también. Tiene esos tres aspectos. Si hay un ente vivo que posee voluntad, emociones e inteligencia, llamamos y decimos que es una persona. ¿Y por qué no lo limitamos a un solo aspecto o una sola rasgo físico? En cierta manera, pues porque el cuerpo físico no determina que yo sea una persona, ¿verdad? Yo soy una persona que habita en un cuerpo físico, pero no defino mi persona por lo que yo tenga físicamente en mi cuerpo, porque por ejemplo, si Dios no quiera, yo no tengo un brazo, yo no dejo de ser persona. Si me faltasen los dos pies, yo no dejo de ser persona. Si me faltasen todas las manos y todos los pies, yo no dejo de ser persona. Por ende, la capacidad para llamar a una persona persona no depende de los rasgos físicos, lo que confunda a muchas personas cuando hablamos de tres personas en una sola esencia. Y eso pues hay que entender la diferencia entre uno y el otro para no confundir y decir que los cristianos adoran a tres personas o tres dioses. Eso no es lo que nosotros adoramos. Nosotros adoramos a un solo Dios en esencia, ¿verdad? Que se encuentra el aspecto de tres personas en esa esencia, cada una distintiva, como habíamos mencionado anteriormente. Así que se declara en la Biblia que tres personas son Dios. El Padre es Dios. El Nuevo Testamento especifica que cada una de las tres personas de la Trinidad es Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en el nombre griego Theos combinan con el nombre Padre en muchos pasajes. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, verso 27, Romanos capítulo 15, verso 6, Primera de Corintios capítulo 8, verso 6, Efesios capítulo 4, verso 6, y nos habla de que el Padre es Dios, pero también nos habla de que Jesús es Dios. Cuando se utiliza la palabra yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy el buen pastor. Es interesante que cuando se tradujo el Antiguo Testamento al griego, cada vez que aparecía el nombre de Jehová o el nombre sagrado, Hashem, cada vez que aparecía el nombre de Dios, en el griego se traducía y se utilizaba la palabra ego eimi. Por ende, en el libro de Juan específicamente, Juan está tratando de presentar a la persona de Jesús como divina. De hecho, comienza con aspectos del logos, que aunque venía de Heráclito y los filósofos griegos, él está trayendo ese concepto para hacer un puente para explicar verdaderamente quién es el logos divino, que no era una chispa antigua de eones, sino que es una persona que se está revelando a través de las escrituras. Y así Juan empieza a desarrollar su apología en contra de los gnósticos y en contra del sistema helenista,
para explicar claramente de que Jesús es divino, Jesús es Dios. Y utiliza precisamente los yo soy, ¿verdad? Para hablar sobre ego eimi, que viene siendo la traducción directamente de y el nombre sagrado de Dios, Yorje, Vaje en hebreo. Así que las palabras griegas subyacentes a la tradición al español están tomadas de la versión Septuaginta de Isaías 43:10. Y esto es bien importante, porque para usted llegar a Éxodo capítulo 3, verso 14, para llegar al nombre de Dios, Yorje, Vavje, que se traduce en el Nuevo Testamento como yo soy, tenemos que pasar primero por Isaías 43:10. Y en Isaías 43:10 nos da a entender, ¿verdad? Para que podáis saber y creer y entender que yo soy Jehová, que yo soy. Cuando dice que yo soy, está hablando de la esencia del eterno presente, de quién es Él. Dios no fue ni Dios será. Dios es un eterno presente. De hecho, cuando se habla del participio en griego, eimi, viene o sale de raíz precisamente de este concepto de eternidad. Por ende, cuando se habla en Juan 1:1, en arquei ein hologos, kai hologos proston, ein theos, kai theos ein hologos. Esa palabra ein es derivada de ego eimi, que viene a traer un concepto de el que siempre es, su estado eterno, su eterno presente, que es precisamente lo que habla Isaías 43:10, que a través de Isaías 53:10, perdón, 43:10, entendemos Éxodo capítulo 3, verso 14. Por ende, cuando una persona me dice a mí de que en ningún lado en el Nuevo Testamento se menciona que Jesús es Dios, es que no han estudiado verdaderamente el concepto de dónde viene la etimología de la palabra ego eimi, el concepto de yo soy. Y eso es claro a través de las escrituras, pero nuevamente hay que entenderlo, hay que estudiarlo bien y hay que analizarlo. Pablo se refiere a Cristo con las palabras el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, en Romanos capítulo 9, verso 5. Y aquí en mi canal yo hice un exégesis de Romanos capítulo 9, verso 5, porque muchos mencionan que Romanos 9, 5 no es una adoración a Jesús como exaltándolo como divino, sino que es una doxología, una adoración. Y eso es falso, porque cuando usted ve la construcción gramatical ahí, se da cuenta definitivamente de que están exaltando a Jesús como Dios. En Romanos 19, en Primera de Corintios 12, 3, leemos la confesión salvífica que Jesús es el Señor, el Adoní, el Adonai, que es el nombre más excelso de la persona de Dios. En Romanos capítulo 14, versos 8 a 9, Pablo declara que Cristo es Señor. De hecho, Señor aquí de los muertos y de los que viven, exactamente lo que dice Jehová en el Antiguo Testamento. El Carmen Christi, que yo muchas veces lo mencioné aquí, también en Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7, nos habla claramente de que este Jesucristo es el Señor. En Colosenses 2:9 nos habla de que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que estamos estableciendo de que la Biblia menciona que hay un espíritu que se le llama divino, hay un hijo que es divino y el Padre no se niega, nadie niega la existencia del Padre como divino. Ahora, aquí el teólogo, ¿verdad?, que está citando, el doctor John MacArthur en su libro de teología sistemática, utiliza algo que yo he explicado muchas veces aquí en mi canal, y es que una regla que se llama en griego la regla de Granville-Sharp. Esta regla, nuevamente, aquí en mi canal estamos analizando un video sobre Juan 1:1 y cómo interpretar también otros aspectos de la Biblia usando el griego. Está aquí en uno de mis videos. Y en ese video nosotros hablamos de la regla de Granville-Sharp. Aunque muchos testigos de Jehová dicen que Daniel Wallace eliminó esa regla de un plumazo, no hay nada fuera de lo común, porque ya yo he citado aquí libros de gramática del doctor Wallace, que es lo que hace es que lo define, lo expande y lo explica, pero él nunca ha negado la regla de Granville-Sharp. Y la regla de Granville-Sharp, pues mire, le voy a dar lectura aquí en el texto porque creo que lo explica de una manera más sencilla de lo que yo le pudiese decir. Dice, varios pasajes escritos por los apóstoles mencionan a Jesús como Dios, usando la construcción gramatical griega para la que el gramático Granville-Sharp, que vivió del año 1735 al 1813, articuló una regla que hoy lleva su nombre, ¿verdad? Y específico su relevancia para la identidad divina de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Esta regla de Granville-Sharp establece que cuando el copulativo cae, o sea, en griego, la palabra y,
conecta dos nombres o participios personales en singular y del mismo caso, y el primero lleva el artículo ho en griego, que es él, pero el segundo no. El segundo lo que hace es denotando una descripción más distante de la persona que se describe en el primer nombre o participio. Ejemplo clásico, ¿verdad? Y lo hemos discutido aquí en mi canal, es en la versión de Tito capítulo 2, verso 13, cuando habla de nuestro gran Dios y Salvador. Theou, Kai, Soteros. Theou y Soteros están en el mismo caso, ¿verdad? Como dice, en el mismo caso singular, son nombres, ¿verdad? Separados por la palabra Kai, que es la letra I en griego, Señor y Salvador, pues Dios y Salvador, perdón, está hablando de la misma persona y allí califica eso a la persona de Jesús Cristo o Jesucristo. Así que Tito 2.13 es un buen ejemplo de la regla de Granville Sharp. También con el video que nosotros tenemos, analizamos segunda de Pedro capítulo 1, verso 1 y segunda de Pedro capítulo 1, verso 11. Y ambos tienen la misma estructura gramatical. Si no me equivoco, segunda de Pedro capítulo 3, verso 18, también tiene la misma composición gramatical para la regla de Granville Sharp, hablando estos dos, nuevamente, sustantivos, ¿verdad? Como menciona aquí claramente, nombres o participios, perdón, con estos nombres o participios, hablando exclusivamente de la divinidad de Jesús. Así que tenemos también en Juan capítulo 12, versos 26 al 41, por inspiración del Espíritu Santo, Juan citó a Isaías 53:1 e Isaías 6:10 como razones por las cuales los judíos no creían en Jesús, a pesar de que él había hecho señales delante de ellos. Y nuevamente entendemos que habla claramente en el libro de Isaías, en los Salmos, está hablando de Jehová. Así que no hay duda, desde una perspectiva exegética, teológica, cuando usted analiza bien todos estos textos y muchos más que hablan sobre una persona divina, que es Dios Jesús. Hablamos nuevamente del Padre, que tiene elementos, definitivamente es divino. Y en el Nuevo Testamento también se menciona al Espíritu Santo como divino y aquel que posee atributos que son exclusivamente de Dios. Por ejemplo, vemos, ¿verdad? Cuando se habla en Mateo capítulo 3, verso 16, se habla como el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de vuestro Padre, mi Espíritu, el Espíritu de Cristo, ¿verdad? En Hechos capítulo 5, versos 3, 4 y el versículo 9, Pedro afirma que mentirle al Espíritu Santo, como lo que hizo Ananías y Zafira, que no habían mentido a los hombres, sino a Dios. Pero espérese, le mintió al Espíritu Santo. Y Pedro dice que le mintió a Dios. Así que también en segunda de Corintios capítulo 3, versos 17 y 18, Pablo declara, el Señor es el Espíritu. Y alude al Espíritu como el Señor, el Espíritu. Y Pablo también en primera de Corintios 3, 16 dice que el Espíritu de Dios habita en la iglesia porque está en el templo de Dios. Y en Efesios capítulo 2, verso 22, Pablo declara que la iglesia está juntamente edificada para morada de Dios y que esto es en el Espíritu. En Hechos capítulo 28, versos 25 al 27, Pablo está indicando que el Espíritu Santo habló por medio de la profecía de Isaías, las palabras de Isaías en capítulo 6, verso 9 al 10, aunque en Isaías 6 fue la voz de Jehová la que pronunció estas palabras en Isaías 6, 8. Así que en Hechos dice que fue el Espíritu, pero en Isaías dice que fue Jehová. O sea que le está atribuyendo los mismos conceptos al uno como al otro. Así que vemos que el Hijo es Dios, vemos que el Espíritu Santo es Dios, vemos que el Padre es Dios, y estas tres personas tienen perfecciones divinas. Dios Hijo fue encarnado como, ¿verdad? Como eterno, es eterno. Juan 1.1, Juan 8.58, es omnipresente, omnisciente. Juan 1.47, omnipotente, Mateo capítulo 8, verso 26, amoroso, Efesios 5.2. Pero también eso se dice del Espíritu Santo, que es eterno, Hebreos 9.14, que es santo, Efesios 4.30, que es omnisciente, Juan 14.26, que es espíritu de verdad, Juan 14:17. Así que lo vemos ahí, son personas distintivas con atributos que solamente los posee el único Dios. Y estas personas nuevamente contienen una relación entre uno y el otro. ¿Qué más podemos decirle aquí?
Ujú, ujú, ujú. El concepto de engendramiento lo trata de explicar aquí y cito: a primera vista, cuando se habla de que, ¿verdad?, que el Hijo es engendrado o de una generación eterna, parece un oxímoron, que es una contradicción en términos. En el discurso humano normal, las palabras generar y engendrar hablan de traer a igual, de traer a alguien al mundo o hacer que algo exista. En la esfera humana, el engendramiento solo ocurre una vez, en un punto concreto en el tiempo. Emparejar la idea con el adjetivo eterno es cambiarlo del modo más radical, y es absolutamente vital que se entienda y se afirme la diferencia entre el engendramiento de un hijo humano y la generación eterna del hijo, que es lo que yo estaba mencionando anteriormente. Desde una perspectiva teológica, el engendramiento que hablar de Jesús no habla lo mismo que el engendramiento de un ser humano. Es evidente que la distinción entre engendrar y proceder es intencionada e importante, aunque no puede explicar del todo cómo ambos modos de subsistencia difieren del uno al otro. Eh, y aquí esto también procede nuevamente con lo que se llama la cláusula filioque. En el credo atanasio, ¿verdad?, se establecen las relaciones entre la deidad. En el lenguaje más sucinto posible, dice: el Padre no ha sido hecho por nadie, ni creado ni engendrado. El Hijo procede solamente del Padre, pero este proceder nuevamente habla de alguien que está al lado, no que sale de, no hecho ni creado, sino engendrado. Ese es el concepto de engendramiento. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, no hecho ni creado, sino engendrado, eh, procedente de. Entonces, como mencionamos con anterioridad, esto es una ópera ad intra. Eso es como funciona la Trinidad intrínsecamente. Y se establece ese orden nuevamente entre las personas, que se llama el taxis o la taxonomía de ellos mismos. Así que vemos nuevamente que esto fue desarrollándose, esta doctrina de la Trinidad se fue desarrollando a través del tiempo y nuevamente estableciendo la diferencia entre persona y esencia, que es extremadamente importante para poder definir la persona de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad, fíjense, en un aspecto histórico, fue formalmente vocalizada en el Concilio de Nicea en el año 325 y en el de Constantinopla en el año 381. Pero ¿saben qué? La doctrina no se inventó en el Concilio de Nicea. Más bien simplemente se presentó como un dogma de fe para establecerlo en la iglesia o una proclamación oficial de lo que la iglesia ya creía. La afirmación de la doctrina de la Trinidad ya se remota hasta antes de los padres de la iglesia. Mire, por ejemplo, los padres apostólicos en el año 90 al 150, como por ejemplo Clemente de Roma en el año 88, Policarpo en el año 69. Estamos hablando del mismo siglo donde se dio la resurrección. Ya se estaba hablando, ¿verdad?, de un concepto trino. Ignacio en el año 50. Estamos hablando apenas de unos casi 20 años después de la resurrección. Ellos afirmaron la deidad del Padre, afirmaron la deidad del Hijo y afirmaron la deidad del Espíritu Santo sin especular sobre las relaciones entre sí. O sea que lo que se hace a través de los concilios es que se va depurando y explicando mucho mejor la doctrina como tal hasta que nos llega a los días de nosotros. Tertuliano es el que saca la frase o el nombre de Trinidad como tal, pero el concepto de la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se viene hablando aún desde el comienzo de la iglesia. También más adelante, por ejemplo, Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría, empezaron a escribir de una manera más extensa como apologistas y teólogos para contrarrestar las falsas enseñanzas que tenía Arrio y otros herejes. Entonces se va desarrollando nuevamente la doctrina trinitaria dentro de la iglesia. Nuevamente, Tertuliano fue el que diseñó el término Trinidad para la deidad, y la palabra viene de la palabra latina, ¿verdad?, que significa persona como tal, o trinitas. Trinitas significa tres personas. Orígenes, aunque fue un hereje, pero afirmó la deidad acerca eterna del Hijo e identificó a las tres personas mediante el vocablo griego hipostasis y la única esencia con la palabra griega usia. Por ende, cuando se estudia la teología sistemática, se habla de hipostasis, se habla de usia o homoousios, ¿verdad? Y tenemos la diferencia entre homoiousios y homoousios, porque son palabras en latín que designan conceptos teológicos. El concilio de Nicea, ¿verdad?, en el año 325, para restaurar la unidad, se establece
a través de la influencia de Atanasio en un credo que afirma que el Hijo de Dios es verdadero Dios, de verdadero Dios y de la misma sustancia. Ahí viene homoousios, ¿verdad? Y por eso dice, creo en Dios Padre, creador del universo, y a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? El único Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de la misma naturaleza del Padre, engendrado, no creado. Pues de ahí vienen todos esos conceptos teológicos, lo viene desarrollando la iglesia para establecer la persona de Dios como tal en un aspecto trino. Luego, en el Concilio de Constantinopla, en el año 381, se formula, la fórmula niceniana se reafirmó y se amplió. Y entonces, pues ahí más adelante, en el año 589, se establece el término de filioque para mencionar que no solamente el Hijo es engendrado por el Padre, sino que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, filioque. Lo único que ahí surgió una batalla entre la iglesia occidental y oriental, que en el año 1054 se divide en ambas. Y entonces, pues fue precisamente por el concepto de la cláusula filioque. Todavía hoy en día, la iglesia que se separó no cree que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pero en la iglesia que nosotros conocemos, pues sí entendemos ese concepto. Así que vamos por acá. Hay otras cosas que pudiese hablar, como por ejemplo los decretos de Dios más adelante, pero en cuanto a la persona del Espíritu Santo, eso es bastante lo que hemos estado informando. Ya llevamos 56 minutos hablando sobre la persona del Espíritu Santo, pero para añadir más, nuevamente, porque esto lo quiero hacer como una clase de preámbulo para los hermanos que están estudiando teología sistemática con nosotros, que utilicen este video como una clase, la clase que no íbamos a dar a nosotros el sábado, la están tomando ahora, así que los van a pasar. Vamos a entrar un poquito más en cuanto a la Trinidad para que nuevamente cuando llegue el examen usted tenga material para el examen. Hay una presentación bíblica de la Trinidad, ¿verdad? La palabra Trinidad nunca es usada en la doctrina del trinitarianismo. Se enseña explícitamente en la Escritura. Por eso hay que hacer un análisis y hay que reunir temas e información bíblica por medio de un estudio teológico, sistemático e investigativo. Hay elementos esenciales y estos son definiciones esenciales. Mire, Dios es uno, no lo podemos negar. Dios es uno. Ahora, cada una de las personas de la deidad es divina. La unidad de Dios y la Trinidad de Dios no son contradictorias. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son eternas. Cada una de las personas de Dios tiene la misma esencia. Ninguna es superior o inferior a las otras, aunque las personas digan que porque Jesús diga mi Padre o eso, que es inferior, no es inferior. Está hablando de una relación. La Trinidad es un misterio que nunca podemos entender completamente o exhaustivamente, y eso es cierto. Dios es uno, lo mencionamos en el Shema, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Pero hay que compararlo con Deuteronomio capítulo 20, versos 2 al 3. Y entendiendo que en el Nuevo Testamento también se menciona, por tanto, que hay un Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios. Nos dice, sea honor y honra por los siglos de los siglos. Amén. Lo vemos en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 17. Y usted lo compara con 1 de Corintios capítulo 8, versos 4 al 6. También compare a 1 de Timoteo capítulo 2, versos 5 al 6 con Santiago capítulo 2, verso 19. También se nos menciona que hay tres personas distintivas en la esencia de quien llamamos el Dios único, y lo vemos, por ejemplo, el Padre, como lo vemos en Salmo capítulo 2, verso 7, el Hijo, que cuando vemos el Salmo 2, 7 y lo comparamos con Hebreo 1, del 1 al 13, y el Salmo 68, 18, e Isaías 6, del 1 al 3 y 9 y 6, nos damos cuenta que está hablando de la misma persona, y el Espíritu Santo como Dios nos habla claramente que tiene aspectos que son divinos, como en Génesis capítulo 1, 1 y 2, y lo se compara con esos 31, 3 y Jueces 15, 4 e Isaías 11, 2. Y lo vemos nuevamente en el Nuevo Testamento, esos conceptos se ven desarrollados también. Existe una pluralidad de personas. ¿Y por qué sabemos eso? Ya lo estamos explicando a través de la clase del día de hoy, de que el uso de pronombres plurales apunta o por lo menos sugiere la pluralidad de personas en la deidad en el Antiguo Testamento. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿quién irá por nosotros? Habla de eso claramente también.
Tenemos también que cada una de las personas poseen atributos que son exclusivamente de Dios. El Padre es omnisciente. Lo vemos claramente en Jeremías capítulo 17, verso 10. Pero también nos habla que el Hijo es omnisciente, como en Mateo capítulo 18, verso 20. Pero también el Salmo 139, 7 nos habla su concepto, perdón, eso es concepto de omnipresencia. En cuanto a omnisciencia, Jeremías 17, 10, Apocalipsis 2, 23 y Primera de Corintios 2, 11, hablando sobre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que vemos una igualdad también entre las tres personas con diferentes roles, pero cada una de las personas están envueltas en la misma actividad. En otras palabras, lo que estábamos hablando, ópera, la que opera afuera de sí mismo. Por ejemplo, en la creación del mundo, el Padre está envuelto en el Salmo 102, 25. El Hijo en Colosenses capítulo 1, verso 16, y el Espíritu Santo en Génesis capítulo 1, verso 2, y en Job 26, 13. En la creación del hombre, vemos al Padre en Génesis capítulo 2, verso 7, al Hijo en Colosenses 1, 16, y al Espíritu Santo en Job 33, 4. En el bautismo de Jesucristo, lo vemos a las tres personas en Mateo 3, 17, ¿verdad? Mateo 3, 16 y Mateo 3, 17. Y en la muerte de Cristo lo vemos también en Hebreos 9, 14, lo vemos también en Isaías 53, 10, lo vemos en Romanos capítulo 8, verso 11 y en Juan capítulo 2, cuando el mismo Señor dijo, destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Así que eso es el aspecto de la Trinidad, hablando sobre una clase de teología sistemática. Y estos son muchos conceptos que hemos estado hablando en esta noche, pero nuevamente, si usted desea participar de nuestra clase de teología sistemática, estamos disectando el libro del doctor John MacArthur de teología sistemática. Simplemente envíenos un correo electrónico a christapologetics@gmail.com, y las damas que deseen estudiar con nosotros el libro de Ruth, totalmente gratis, empieza en enero 8. Pueden hacerlo a través de damarisphd@gmail.com, damarisphd@gmail.com. Bien, eso es básicamente lo que nosotros mencionamos sobre el aspecto de la Trinidad, que es una clase que íbamos a dar